¿Cómo les va? Comenzamos con una nueva edición de Puerto Noticias y lo hacemos, claro, con los títulos. Impuesto a las ganancias, suba del mínimo no imponible o eliminación. Renta financiera, juego y jueces no tributan. ¿Quiénes pagan impuesto a las ganancias? China selló acuerdos con Argentina y el Mercosur. Preocupa la caída de exportaciones santafesinas. Mar del Plata, conflicto con los pescadores. Entre Ríos, proyectan un nuevo puerto. Mercosur, sale Paraguay, entra Venezuela. Expotransporte 2012. Unión Europea, sube el desempleo. Comenzamos a desarrollar el primero de nuestros títulos relacionado con el impuesto a las ganancias. Suba del mínimo no imponible, eliminación, porque hay sectores que no lo pagan, como la renta financiera, el juego, los jueces. ¿Quiénes pagan impuesto a las ganancias? La disputa que se ha dado en los últimos días entre el Gobierno Nacional y la Confederación General del Trabajo liderada por Hugo Moyano. El pedido concreto de aumentar el mínimo no imponible, decisión que venía tomando la presidenta en los últimos años, pero que en esta oportunidad está demorado. Pero ¿está bien cobrar un impuesto al trabajo? ¿El sueldo es ganancia? Vamos a hablar de esto con el doctor Carlos Folco, que es juez, especialista en materia tributaria y nos va a ayudar seguramente a comprender el tema. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y para mí un verdadero placer poder abordar estos temas tan complejos y de tanta relevancia y que verdaderamente desde hace mucho tiempo atrás en nuestra sociedad se ha planteado con cierta dureza la necesidad de un cambio. Un cambio en un impuesto muy particular, porque impuesto a las ganancias es un impuesto personal, admite las deducciones para aquella persona casada, la deducción por hijos, si tuviese nietos a cargo, permite deducciones también especiales, pero también se encuentra este tema, que es el del mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Es lo que el legislador prevé como fuera de la tributación, y lo hace también por un mandato normativo, toda vez que nuestra Constitución Nacional, desde el propio artículo 14 bis, prevé una protección integral de la familia. Entonces dice, aquí tiene que haber una parcela de los ingresos que esté fuera de la órbita del impuesto. Y hasta ahí todos de acuerdo, porque la otra forma de gravar, el legislador no tiene muchas alternativas, o grava el patrimonio, o grava el consumo, y el consumo ya está grabado con el IVA, que lo pagamos todos. Exacto. Que este sí es un impuesto regresivo desde el punto de vista político, porque va a golpear fuertemente a los sectores más desposeídos, más desprotegidos. Sin embargo, ganancias, por esta característica, tiende a ser un impuesto progresivo. El problema viene luego con la gran desvirtuación práctica. Cuando nosotros decimos que sacamos de la tributación un mínimo no imponible para permitirle a toda persona educarse, vivir, vestirse, estamos hablando de una cifra que tiene que ser considerablemente justa para cubrir estos aspectos, yo digo, esenciales. Y el mínimo no imponible permite una deducción al año de 12.960 pesos. Quiere decir que estamos frente a un problema grave, porque estamos sacando una parte ínfima de la tributación. Y esto recae esencialmente sobre los sectores asalariados, que tienen dos flagelos. Uno, la inflación, que ve cómo permanentemente va erosionando sus ingresos. Y por el otro lado, cada vez que se le asigna vía paritarias un aumento de sueldo, puede caer en la órbita del impuesto y puede darse la paradoja que aquel contribuyente, en este caso asalariado, que no tributaba, pasa con el aumento a tributar. Por lo tanto, en resumidas cuentas, va a pagar ganancias que antes no pagaba y en su bolsillo va a tener menos dinero del que tenía. Ahora, evidentemente nadie quiere perjudicar las arcas del Estado. El Estado necesita así es. recaudar y este es un impuesto importante. Ahora, en lugar de aplicarlo sobre una masa de trabajadores, ¿por qué no se aplica un impuesto a la renta financiera, al juego o más a la minería? ¿Por qué los jueces están exentos? Sí, en primer lugar, entendemos que aquí lo que se debe discutir en serio dentro de otros temas tan importantes desde el punto de vista económico-financiero es una reforma tributaria que precisamente contemple la equidad.
resulta equitativo que quienes tengan mayor capacidad contributiva tributen. Los jueces no están exentos, están alcanzados por el impuesto a la ganancia. Sin embargo, una acordada de la Corte que sirve solamente para aspectos de índole administrativo, en lo cual ha dicho que deviene inconstitucional el haber eliminado la exención que estaba en el impuesto a las ganancias. Y tenemos que tributar. Los jueces no somos marcianos, los jueces, incluso más allá de la significación recaudatoria, hay una cuestión ejemplar. Es decir, quienes diriman la controversia tributaria, ciudadanos, no son marcianos, sino que también contribuyen de acuerdo a su capacidad contributiva. Y a la vez, yo creo que definir lo que es ganancia lo define el legislador y por lo tanto se debe hacer hincapié en aquellos sectores, en aquellos bolsones de actividad económica, como son las que hemos mencionado con antelación, que verdaderamente exhiben de por sí un fuerte componente en cuanto a la capacidad de pago, en cuanto a su capacidad contributiva. Y si el legislador resuelve mantener el impuesto sobre los salarios, que efectivamente preveo que así va a ser, que lo haga, pero solamente sobre aquellos salarios que son verdaderamente de tipo gerencial. Nosotros hemos visto hace pocos días atrás publicado en una provincia argentina, Río Negro específicamente, el monto que cobraban dentro del Poder Judicial y algunos funcionarios. A mí me parece estupendo que tributen. Y además, todo esto habla de cumplir con las finalidades para las cuales está instaurado el tributo. Ahora, doctor, si en pleno crecimiento, con tasas chinas de crecimiento, la Argentina no ha podido hacer una reforma tributaria, pareciera que ahora es más complejo. Sí, claro, claro que sí. Y esto es uno de los graves problemas que venimos afrontando desde décadas atrás. Nosotros no tenemos un sistema tributario, nosotros lo que tenemos es una justaposición de tributos producto de las distintas necesidades de caja. Existe una gran anomia en este aspecto, incluso también agravado porque el contribuyente es uno solo y nosotros tenemos provincias, municipios y nación que recaen sobre este contribuyente. Y además, precisamente, él colabora siempre con ONG, con importante labor del voluntariado que ha venido a cubrir ciertos vacíos, ciertos baches que ha dejado el Estado en su accionar. Y además, yo tengo una actividad académica desde hace muchos años, cuando comencé la misma ya se hablaba de reforma tributaria, y esto en materia, yo diría, hace 40 años. Pero lo cierto es que, claro, lo cierto es que ha sido lo que se ha instrumentado el gatopardismo. Se ha cambiado todo para no cambiar absolutamente nada. Seguimos frente a un sistema tributario regresivo y lamentablemente el gran peso de la recaudación va sobre los sectores más desposeídos o de menores riqueza que tendrían que estar precisamente fuera del ámbito tributario. Doctor Carlos Folco, ha sido muy amable. No, el agradecido soy yo. Gracias, Rosario. Nosotros seguimos en Puerto Noticias con los detalles de los acuerdos firmados por China, la Argentina y el Mercosur. El primer ministro chino Wen Jiabao y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner analizaron los compromisos comerciales existentes entre ambos países y además firmaron una declaración conjunta y documentos bilaterales en materia de energía, agricultura y asistencia financiera para el ferrocarril Belgrano Cargas. También se firmó un convenio de cooperación en energía nuclear, un plan de acción para la profundización global de la cooperación en agricultura y un memorando de entendimiento. Wen Jiabao declaró que China y el Mercosur comparten intereses comunes y manifestó su interés en reforzar la confianza mutua y profundizar las relaciones bilaterales. El funcionario chino manifestó que se debe promover el diálogo de cancilleres. La presidenta Fernández de Kirchner consideró que sellar acuerdos entre China y el Mercosur abre una oportunidad histórica para la región porque el país asiático es el gran comprador y el gran vendedor del mundo. El gran desafío es que el gran comprador y el gran vendedor, que es China, pueda articular con nuestra región. Preocupa la caída en las exportaciones santafesinas debido a la falta de insumos. Vamos con más detalles. El subsecretario de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe, Daniel Galaverna, admitió en Rafaela que la falta de insumos está complicando ciertas exportaciones y el industrial está preocupado no solo por lo que está pasando en el presente, sino también por lo que pueda pasar en el futuro. Y atribuyó a las trabas a las importaciones y a las dificultades del contexto internacional la baja de las exportaciones, que en mayo fue del 6% en la comparación interanual.
Nos vamos ahora a la ciudad de Mar del Plata. Van 3 meses de conflicto con los pescadores. ¿Qué está pasando? Se lo contamos. La actividad en el puerto está paralizada. El intendente Pulti pidió abrir una nueva instancia de diálogo. La situación ya afecta al resto de las actividades de la ciudad. Ante la convocatoria a una mesa de diálogo organizada por el intendente Pulti con el objetivo de destrabar el conflicto que mantiene paralizada la estación marítima local, representantes de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas han rechazado la propuesta dada a conocer hasta el momento. De Mar del Plata, ¿a dónde? A la provincia de Entre Ríos, porque allí están proyectando un nuevo puerto. Se trata de una terminal multipropósito en el kilómetro 196 del río Paranaguazú. El emprendimiento prevé además desarrollar un parque industrial, guardería para barcazas. Hasta hoy el proyecto para dar vida a una terminal que se levantaría en la zona de Paraje Constanza, en el departamento Islas, cosechó gestos de apoyo provinciales. Tanto el gobierno como el Instituto Portuario del Distrito emitieron resoluciones declarando de interés la iniciativa. Ahora, los representantes de Puerto Internacional Entre Ríos, la firma que lleva adelante el emprendimiento, espera el visto bueno de la nación. El Mercosur con novedades, claro, porque sale Paraguay y entra Venezuela. El Mercado Común del Sur anunció la incorporación de Venezuela al bloque económico tras la suspensión de Paraguay hasta las elecciones de abril de 2013 por la destitución de Fernando Lugo como presidente. La decisión fue respaldada por los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, miembros del Mercosur, en el marco de la cumbre del bloque celebrada en la ciudad argentina de Mendoza, pese a no contar con la aprobación de Paraguay, que en esta ocasión no envió a ningún delegado. Por su parte, el gobierno de Venezuela anunció incluso que no suministrará combustibles a Paraguay mientras Lugo no vuelva a la presidencia. Por el contrario, el gobierno chileno descartó la adopción de sanciones comerciales o medidas que afecten al pueblo paraguayo, aunque destacó que el juicio político que terminó con el mandato de Lugo fue legal, pero ilegítimo. Terminó en la Rural Expo Transporte 2012. Esta exposición, la 8ª edición, ha sido dedicada al equipamiento y la tecnología del autotransporte de cargas. Reunió a fabricantes, proveedores y profesionales del sector. Se presentaron las últimas novedades en camiones, ómnibus, autopartes y combustibles. Se realizaron paralelamente conferencias y charlas con expertos locales y extranjeros. La organización estuvo a cargo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC, la Cámara Empresaria de Larga Distancia, CELADI, la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques, CAFAS, y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, CEAP. Seguimos ahora con la información del ámbito internacional. Unión Europea sube el desempleo, el más alto que se ha registrado desde el nacimiento del euro, 11,1% en mayo. Seguimos con el informe de RT al respecto. El desempleo alcanza nuevos topes tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Según las nuevas estadísticas, en mayo los países que utilizan la moneda común registraron el promedio de desocupación más alto desde el nacimiento del euro, 11,1%. En ambas entidades el crecimiento fue de 1/10 en comparación con abril, frente a mayo del año pasado. El desempleo creció en 18 países. Las mayores subidas se registraron en Grecia, Chipre y España. El país de la península ibérica lidera nuevamente la lista con casi un 25% de desocupación, 3 décimas más que el mes anterior. El economista Santiago Niño Becerra considera que las medidas acordadas por los países europeos serán insuficientes para combatir los altos niveles de desempleo en la zona. Hasta aquí ha sido Puerto Noticias.